En La Verdad al Aire, te invitamos a entender la actualidad que te rodea con el análisis justo y objetivo. A partir de este momento, te proponemos la columna de Antonio Ginard en M News, El Observador. Ahora que se viene el domingo las elecciones, bueno, tenemos que votar. ¿Y saben qué? Me agarró una nostalgia. Sí. Pero esas raras nostalgias, de las que duelen, te hacen reír al mismo tiempo. Es rara la sensación, porque no sé si será el clima electoral o el recuerdo del caos, pero extraño al peronismo. Extraño esa adrenalina de fin de mes cuando te depositaban el sueldo que parecía un numerazo realmente y salías corriendo a gastarlo antes de que se derritiera. Esa sensación de ir al súper como quien entraba a una jungla, ¿viste? Y te peleabas por la última botella de aceite, por el papel higiénico o por cualquier cosa que quedara. El país entero era un sálvese quien pueda, con changuito. Extraño también esa aventura de subirse al auto sin saber si ibas a conseguir nafta en la ruta o en la ciudad y tenías que hacer 3 horas de cola. Era casi un deporte extremo. Si llegabas a la estación de servicio después de hacer 3 horas de cola y podías cargar combustible, festejabas como si hubieras ganado el Dakar. Y ni hablar de los neumáticos, claro, sí, hay que ir hasta Chile. Sí, tenemos que ir hasta Chile a conseguir los neumáticos, a Paraguay, Uruguay, de acuerdo en el lugar del país donde vivieras. Lo que sea, todo el Mercosur era una gran gomería. Promovimos el turismo regional a la fuerza, eso sí. Extraño, por supuesto, los piquetes. Qué lindo, esa época de los piquetes. Esas pruebas de ingenio urbano que vos tenías que hacer para descubrir, a ver, por dónde tendré que ir esta mañana para no quedar atorado en el tránsito. Porque llegar al trabajo a veces resultaba ser una hazaña. Y cómo olvidar los discursos de ella, sí, eternos, épicos, con esa mezcla de maestra jardinera y de guía espiritual. Ahora también habla, sí, pero desde el balcón y con una tobillera, con tono de mártir, como si el país le debiera un monumento. Extraño a otros personajes también, sí, al ex vicepresidente, ese que tocaba con la marcha de Rolando y que vivía en un médano. A Delía, por ejemplo, justificando cualquier barbaridad con tono de patriota frustrado. A Eve de Bonafini, claro, esa abuelita que pedía probar las armas con los hijos de Macri y los de Vidal, ¿te acordás? O también invitaba a prender fuego los campos de soja para joder a los ricos. Y cómo no mencionar a Alberto, ese poeta de la contradicción, que un día decía que a Nisman lo mataron y al otro día que se suicidó. Un festival de coherencia, digamos. Sí, extraño al peronismo. Esa montaña rusa que te hacía creer que el vértigo era la felicidad. Ese delirio colectivo donde se aplaudía el desorden y se festejaba la pobreza ajena como si fuera justicia social. Extraño esa época donde todo era culpa del otro, no del gobierno. No. Donde se gritaba, el Estado te cuida, mientras el Estado te dejaba solo, y donde la mentira era un derecho adquirido. Y sí, lo digo con ironía, claro. Porque si algo nos enseñó el peronismo, es eso. A reírnos del desastre, a ponerle épica al fracaso y la nostalgia por la decadencia. Así que sí, ahora hay que volver a votar. Me puse sentimental. Extraño al peronismo, pero como se extraña un temblor cuando ya pasó y te das cuenta que seguís de pie. En M News Radio, escuchaste la columna de actualidad con la firma de Antonio Ginard en La Verdad al Aire.